Hola mis hermanos, ahora empezamos un nuevo número de estudio, el estudio número 1 de este año 2021. Así que vamos a empezar analizando el texto temático. Dice: su fuerza dependerá de que mantenga la calma y demuestren confianza. A través de este estudio, pues si ya leyeron de antemano, pues vamos a ver cómo Jehová nos puede ayudar de diferentes formas y algunos consejos que nos da este estudio para cuando tenemos problemas o ansiedad. Muy bien, antes de empezar, pues te pido que te suscribas a este canal, actives la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones de los videos que voy a subir, ya que estos te pueden ayudar, por ejemplo, a comentar en la reunión en tus propias palabras, a prepararte mejor las presentaciones y también a tener más confianza a la hora de comentar. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el párrafo número 1? La pregunta dice: al igual que el rey David, ¿qué es posible que se pregunten algunos cristianos? La respuesta de este párrafo es que, al igual que David, debido al hecho de que nos tenemos que enfrentar a situaciones difíciles, puede que nos preguntemos lo mismo que él: ¿hasta cuándo tendré ansiedad y preocupaciones y tristeza en mi corazón día tras día? Es interesante también lo que mencionó David, porque eso también, cuando uno está en la verdadera ansiedad, en los verdaderos problemas, pues uno empieza a pensar así como David. Por eso es interesante este estudio. Ahora vamos a analizar la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos va a ayudar a tener una idea de lo que vamos a tratar en todo este estudio. Pregunta dice: ¿qué veremos en este artículo? La respuesta de esta pregunta dice: veremos algunas cosas que pueden llegar a inquietarnos, y también vamos a ver 6 consejos que nos ayudarán a mantener la calma durante los problemas. Pero lo más interesante de este estudio es que nos hace notar que estas inquietudes no se van a librar, no nos vamos a librar por completo de las inquietudes, pero sí nos van a dar consejos para poder mantener la calma y sobrellevar estos problemas que tenemos. Así que vamos al primer subtema. Primer subtema dice: ¿qué puede causarnos inquietud? Pregunta número 3 dice: ¿a qué presiones nos enfrentamos y cuánto control tenemos sobre ellas? La respuesta de la pregunta número 3 dice: nos enfrentamos, por ejemplo, a la inestabilidad económica. Y hoy que estamos pasando por esta situación, pues con mucha más razón, también el costo de la vida, ya que este costo de la vida siempre va en aumento y eso hace que haya inestabilidad económica. También tenemos las tentaciones o la delincuencia, muchas otras cosas más por las cuales también no tenemos ningún control o no podemos hacer nada para cambiarlas. Simplemente están ahí y nosotros tenemos que encararnos a esos problemas. En el párrafo 4 la pregunta dice: ¿cómo es posible que reaccionemos cuando estamos bajo mucha presión? La respuesta: pues es posible que nos sintamos aplastados por la ansiedad y el estrés, ya que son muchas las preocupaciones que quizás nos agobian, como el no tener dinero para vivir, el enfermarse, perder el empleo o el pensar que cuando se nos ponga a prueba no seremos leales. Y también puede que nos preocupe qué pasará cuando Satanás nos ataque. Todas estas cosas ayudan a que uno empiece a sentir ansiedad y estrés. Otra pregunta en el párrafo número 5 la encontramos y dice: ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo: dejen de angustiarse?
La respuesta pues no se estaba refiriendo a que nunca debemos preocuparnos o quizás a no sentirnos ansiosos, ya que por ejemplo muchos siervos del Dios del pasado también sufrieron ansiedad y siguieron obteniendo la aprobación de Jehová. Así que las palabras de Jesús son para tranquilizarnos, para que podamos mantener la calma y no nos agobiemos en exceso. Ahí está la clave. Por ejemplo, uno puede preocuparse, pero no tanto en exceso. Y este estudio pues va a ayudar mucho a mantener la calma. Así que vamos a empezar viendo los consejos que nos da nuestro estudio de la revista La Atalaya. En el párrafo número 6 dice, según Filipenses 4, 6 y 7, ¿qué puede calmar nuestras inquietudes? Bueno, como dice el texto citado, lo que nos calma es la oración. Es por eso que nuestras oraciones deben ser constantes, tal como podemos ver en la ilustración. Podemos orar a cualquier hora del día. De esa forma, la paz de Dios nos calmará. Pregunta número 7 dice, ¿qué debemos tener en cuenta al orarle a Dios? La respuesta en nuestras propias palabras dice, pues debemos tener presente que nuestras oraciones primero deben ser específicas, es decir, debemos contarle todo a Jehová. Por ejemplo, podemos contarle cómo nos sentimos, cuál es la dificultad que estamos pasando, y si sabemos que tiene solución, pues pidámosle sabiduría para hallar esa solución. Pero si el problema no tiene solución o si no podemos remediar, pues entonces ahora sí podemos pedirle consuelo para que nos ayude a soportar los problemas. En el párrafo número 8 dice, ¿qué deberíamos incluir en nuestras oraciones? Ya decíamos anteriormente que deberíamos hacer oraciones constantes. Ahora, la respuesta a la pregunta 8 dice que aparte de desahogarnos, pues debemos siempre agradecer por todas las cosas buenas que tenemos. Por ejemplo, a pesar de todas las dificultades, y como dice el párrafo, aunque a veces nos cueste encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentimos en ese momento, recordemos que Jehová nos va a contestar. Así hayamos dicho unas pocas palabras. Eso nos ayuda a ver, pues que Jehová nos entiende y está pendiente de cada uno de nosotros. Además, conoce nuestra situación. En la pregunta número 9 dice, ¿cómo podemos encontrar auténtica protección? La respuesta, pues, confiando solo en Jehová, no en nosotros mismos o en otros seres humanos, ya que, por ejemplo, Judá, el pueblo antiguo, cometió ese error. Ellos, por ejemplo, buscaron protección en los egipcios y Jehová les advirtió que eso era totalmente inútil, que lo único que deberían haber hecho era confiar por completo en Él. Ahora, la pregunta número 10 dice, menciona algunas situaciones en las que podemos demostrar confianza en Jehová. Por ejemplo, si alguien nos ofrece un trabajo a tiempo completo y quizás nos ponemos a pensar que la vida está bastante dura, la situación económica no es estable, incluso hasta nos ofrece con buena paga, pero quizás ese trabajo quizás nos vaya a llevar a descuidar mucho nuestro servicio. Si un compañero de trabajo se nos insinúa románticamente, este puede ser otro problema en el que deberíamos confiar en Jehová.
O por ejemplo, nuestra familia nos da a elegir entre ellos o Jehová, hablando de los parientes que no son testigos. Es ahí, por ejemplo, cuando nosotros debemos confiar plenamente en Jehová, en nuestro amoroso Padre Celestial. En la pregunta número 11 dice, ¿qué ejemplos bíblicos podemos estudiar para mantener la calma ante la oposición? La respuesta, pues tenemos el ejemplo de los apóstoles. Ellos no se dejaron intimidar cuando les prohibieron predicar. Por eso dijeron, tenemos que obedecer a Dios como gobernante, más bien que a los hombres. Y no tuvieron miedo, por ejemplo, ni cuando los golpearon. Y también tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Esteban. Cuando se enfrentó a la muerte, la Biblia dice que estaba tranquilo y sereno, porque sabía que contaba con la aprobación de Dios. En la pregunta número 12 hay que leer 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 14 y el 4:14. Y la pregunta que tenemos a continuación dice, según 1 de Pedro 3:14 y 4:14, ¿por qué debemos ser felices cuando se nos persiguen? La respuesta, según el párrafo, dice, porque como dice el texto, estamos siendo perseguidos por causa de la justicia, por causa de Cristo. Por lo tanto, entonces tenemos la seguridad de que estamos contando con la aprobación de Jehová y con su ayuda. Así que hoy enfoquémonos en cómo fortalecer esa confianza en Jehová, pues esta nos va a ayudar cuando estemos en problemas. En la pregunta número 13 dice, ¿cómo puede beneficiarnos estudiar los malos ejemplos de quienes no mantuvieron la calma ni confiaron en Jehová? Veamos el beneficio. La respuesta es que al analizar los malos ejemplos, pues nos ayudará a que nosotros no caigamos en el mismo error de cometer los errores que hicieron estas personas que no confiaron en Jehová. Y un mal ejemplo, por ejemplo, es el rey Asa, quien en un inicio, pues, él confió en Jehová, pero en las siguientes situaciones luego se olvidó de Dios y actuó por su propia cuenta. Incluso acudió a otras fuentes de ayuda, y esto fue un grave error. ¿Y lo que nos enseña? Pues que nosotros también, quizás al principio, cuando nos bautizamos, pues teníamos bastante confianza en Jehová, pero a medida que pasa el tiempo, quizás esa confianza se va desvaneciendo. No caigamos en el mismo error de Asa. En el párrafo 14 dice, ¿qué podemos aprender de los errores de Asa? La respuesta, pues aprendemos que debemos tener cuidado y no confiar excesivamente en nuestra manera de hacer las cosas, porque así no vamos a buscar la ayuda de Jehová, lo cual nos va a traer graves consecuencias, tal como le pasó a este rey. Incluso cuando tengamos que tomar decisiones rápidas, no olvidemos, aun cuando sean rápidas, debemos pedir la guía de Jehová. Así que tomémonos un tiempo, oremos a Jehová para que nos ayude a tomar buenas decisiones. En el párrafo número 15 dice, ¿qué podemos hacer cuando estemos leyendo la Biblia? Por ejemplo, un buen consejo es que podemos memorizar ciertos textos bíblicos. Por ejemplo, podemos escribir algún texto en una nota adhesiva, pegarla en un refrigerador o en la pantalla de la computadora, o en algo que quizás nos funciona bastante bien, es que hoy todos utilizamos el celular muchas veces al día. Entonces podemos tomarle una foto o captura de pantalla al versículo que queremos recordar y ponerlo de fondo de pantalla. Así que cada vez que usemos el móvil, pues va a aparecer en esta pantalla.
Son consejos bastante útiles para tener en cuenta textos bíblicos que podemos utilizar o que nos pueden ayudar a estar tranquilos y a mantener la calma. En el párrafo número 16 dice: ¿cómo usa Jehová la congregación para ayudarnos a mantener la calma y confiar en Él? La respuesta, pues los hermanos nos ayudan mucho, pues nos animan mediante los discursos que se dan desde la plataforma, mediante los comentarios y al final de la reunión o en la predicación, las buenas conversaciones que tenemos con ellos. Por eso, el consejo es que cuando a veces estamos pasando por problemas, no debemos olvidar que el asistir a las reuniones de congregación y seguir predicando pues nos va a ayudar a tener la calma para soportar los problemas que tenemos. En la pregunta número 17 dice, según Hechos 6:19, que lo puedes leer, dice la pregunta: ¿cómo puede la esperanza del reino darnos estabilidad a pesar de los problemas? La respuesta, pues, un ancla ayuda a un barco a no moverse sin importar la fuerza de la marea. Y nuestra esperanza es como esa ancla que nos estabiliza, por ejemplo, sin importar los problemas. Por lo tanto, siempre debemos meditar en estas promesas, en las promesas que nos quedan en el futuro. Imaginémonos, por ejemplo, en el nuevo mundo. Lo que es más, compartámosla con otras personas. Eso va a ayudar a que esa promesa sea real para nosotros. En el 18, la pregunta dice: ¿qué nos espera en el futuro y qué nos ayudará a afrontarlo? Respuesta: mientras más nos acerquemos al fin, pues más problemas, más dificultades vamos a tener. Pero lo que nos ayudará es recordar el texto del año. Debemos mantener la calma y confiar plenamente en Jehová. Ya hemos llegado al final de este estudio. Solo nos quedan las preguntas de repaso. Entonces la primera pregunta dice: ¿por qué no es incorrecto sentir cierta ansiedad? ¿O por qué no está mal? Respuesta: porque vivimos en un mundo donde muchas situaciones se vuelven cada vez más difíciles y muchas veces escapan de nuestras manos. Así que no está mal sentir ansiedad, pero lo malo sí sería que esta ansiedad afecte nuestro servicio a Dios. Otra pregunta es: ¿qué 6 cosas nos ayudarán a mantener la calma? Los hemos estudiado a través de su estudio. Por ejemplo, en primer lugar, la oración constante. También el confiar en Jehová. Otra cosa que podemos hacer es sacar lecciones de ejemplos del pasado. Un cuarto punto es memorizar versículos de la Biblia. Otro, pasar tiempo con los hermanos. Y por último, mantener la esperanza muy viva en nuestra mente, la esperanza del futuro, de un futuro paraíso. Y en la última pregunta dice: ¿por qué es tan apropiado este texto del año del 2021? La respuesta es la siguiente: porque mientras más nos acercamos al fin, más problemas, más dificultades tendremos, pero como nos recuerda este texto del año, mantener la calma y confiar completamente en Jehová. Gracias por estar hasta el final de este video y me despido. Espero que los comentarios te puedan haber ayudado. Nos vemos hasta la próxima.